Hola, sé que lo que te voy a contar sonará como la historia más increíble que hayas escuchado en tu vida. Incluso yo, después de todo lo que viví, a veces me pregunto si realmente pasó o si mi mente simplemente se quebró por completo. Pero las cicatrices en mis brazos son reales. La fotografía que tengo sobre mi escritorio es real. Y los susurros que aún escucho algunas noches, esos también son reales. Mi nombre es Gabriel Mendoza y durante 15 años trabajé como antropólogo, documentando tradiciones y leyendas de pueblos remotos de México. Pensaba que lo había visto todo. Creía que las supersticiones eran solo eso, historias que la gente inventaba para darle sentido a cosas que no podían explicar. Nunca, jamás en mi vida estuve tan equivocado. Lo que te voy a narrar sucedió hace apenas 6 meses en las montañas de Oaxaca, en un lugar que no aparece en ningún mapa oficial. Un pueblo que los lugareños conocen como San Sebastián de las Ánimas, pero que jamás pronuncian su nombre después del anochecer. Y ahora entiendo por qué. Todo comenzó en octubre del año pasado. Yo estaba investigando una leyenda sobre un pueblo donde los muertos nunca descansaban. Había llegado a Santiago Textitlán, siguiendo rumores, testimonios fragmentados, historias que la gente contaba en susurros. Los habitantes de Santiago me recibieron de una manera muy extraña. Cuando mencioné el propósito de mi visita, vi algo en sus ojos que no había visto en mis 15 años de trabajo de campo. Terror genuino. No era solo superstición o respeto por lo desconocido, era miedo puro, primitivo. Fue una curandera llamada Doña Esperanza, quien finalmente me contó la verdad. 80 años tenía esta mujer, y sus ojos parecían haber visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Cuando se sentó frente a mí, en su pequeña choza, sus manos temblaban mientras se aferraba a un rosario de cuentas negras. «Mijo», me dijo con una voz que sonaba como hojas secas rozando piedra, «San Sebastián de las Ánimas era un pueblo próspero hace más de 100 años. Tenían una mina de plata que parecía no tener fondo. Sus habitantes vivían mejor que los de cualquier pueblo de la región». Se detuvo y juro que la temperatura en la choza bajó varios grados. Las velas comenzaron a parpadear sin que hubiera ninguna corriente de aire. Pero algo cambió en 1898. Continuó algo que no debió haberse despertado jamás. Los mineros encontraron algo en las profundidades que no era plata. Eran huesos que brillaban con luz propia, que parecían moverse solos, susurrar secretos antiguos. Me incliné hacia adelante, fascinado a pesar del escalofrío que recorría mi espalda. ¿Qué tipo de huesos? El padre Guadalupe, que era el párroco del pueblo, dijo que habían profanado un cementerio prehispánico, un lugar sagrado donde los antiguos zapotecas enterraban a sus brujos más poderosos, a aquellos que habían cruzado líneas que nunca debieron cruzarse. La voz de Doña Esperanza se volvió apenas un susurro. En 3 días, todos en el pueblo estaban muertos, pero no de enfermedad, no de accidente. Simplemente amanecieron sin vida, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Todos, excepto uno, el padre Guadalupe. ¿Cómo escapó?, pregunté, aunque parte de mí ya no estaba segura de querer conocer la respuesta. Él logró salir, pero llegó a Santiago más loco que una cabra, gritando que los muertos del pueblo habían despertado y que ahora caminaban por las calles buscando a alguien que tomara su lugar. El padre murió una semana después, pero antes grabó algo en la piedra de la iglesia de Santiago, una advertencia que aún está ahí. Los susurros de San Sebastián nunca callan. Los muertos esperan. No busquen lo que no puede encontrarse. Te voy a ser honesto. Cualquier persona cuerda habría terminado su investigación en ese momento.
Habría agradecido a doña Esperanza, habría regresado a la ciudad y habría archivado esa historia como una leyenda local más. Pero yo no era una persona cuerda. La fascinación me había atrapado como una droga. Necesitaba saber más. Necesitaba encontrar ese lugar. 3 días después, a pesar de las súplicas de doña Esperanza y las miradas aterrorizadas de todos en Santiago, contraté a un guía llamado Jacinto y emprendí el viaje hacia las coordenadas que había calculado basándome en los relatos históricos. Jacinto era un hombre de unos 40 años, conocedor de cada sendero en esas montañas. Pero conforme nos adentrábamos en las alturas, lo vi cada vez más nervioso. Cada pocos minutos me decía: «Licenciado, todavía podemos regresar. Mi abuela siempre decía que hay lugares donde los vivos no deben caminar». Pero yo estaba obsesionado. Había algo en esa historia que desafiaba toda lógica. ¿Un pueblo entero que muere de la noche a la mañana sin explicación médica? Tenía que haber una respuesta racional. La encontré, pero no era para nada la que esperaba. Llegamos a San Sebastián de las Ánimas al atardecer del 4.º día, y te juro que desde el primer momento supe que algo estaba terriblemente mal. No eran solo las ruinas cubiertas por una enredadera negra que nunca había visto en mis años de trabajo de campo. No era solo el silencio antinatural que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera propagarse. Era la sensación de ser observado. Desde el momento en que puse un pie en lo que había sido la plaza principal, supe que no estábamos solos. Podía sentir ojos sobre mí, pero cada vez que giraba la cabeza no había nadie. En el centro de la plaza se alzaba una fuente de piedra agrietada, con una estatua que mi primera impresión me dijo que era de algún santo. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no representaba a ningún santo cristiano que conociera. La figura tenía brazos demasiado largos, dedos que terminaban en puntas afiladas y un rostro que juro que cambiaba cada vez que no lo miraba directamente. «¡Jacinto!», lo llamé, pero cuando me volví, había desaparecido. El pánico me golpeó como un puño en el estómago. Grité su nombre 1, 2, 3 veces, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire espeso, convirtiéndose en apenas un murmullo. Corrí hacia donde habíamos dejado las mochilas, pero no había rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y entonces comenzaron los susurros. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no había viento. El aire estaba completamente inmóvil, pero las voces continuaban. Susurros que hablaban en español, pero con un acento que no podía ubicar. Palabras que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Bienvenido, Gabriel». Mi sangre se convirtió en hielo. Sabían mi nombre, pero eso era imposible. Nadie en este lugar perdido podía conocerme. Miré a mi alrededor desesperadamente, sacando mi grabadora digital. Pero cuando traté de encenderla, la pantalla permanecía negra. La batería había estado completamente cargada esa mañana. La tecnología no funciona aquí, Gabriel. Solo funcionan las reglas antiguas, las reglas que rompieron hace más de 100 años. Una figura apareció entre las ruinas de lo que parecía haber sido una iglesia. Era un hombre anciano, vestido con los harapos de lo que alguna vez había sido una sotana negra. Su piel tenía el color gris ceniciento de la muerte. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos brillaban con una luz propia, una luz que no era de este mundo. «Padre Guadalupe», susurré, aunque no sabía cómo podía estar seguro de su identidad. El espectro asintió lentamente, y cuando habló, su voz resonó dentro de mi cabeza, más que en mis oídos. Yo fui el único que escapó, Gabriel. Pero escapar no significa liberarse. Durante más de un siglo he caminado entre los mundos, ni vivo ni muerto, cargando con el peso de lo que presencié.
Se acercó más y pude ver que su cuerpo no era completamente sólido. A través de él se veían las piedras de las ruinas, como si fuera una proyección superpuesta sobre la realidad. Tienes que escuchar la historia completa, Gabriel, porque ahora que estás aquí, formas parte de ella. Lo que el padre Guadalupe me contó esa noche cambió para siempre mi comprensión de la realidad. Me senté en lo que había sido el altar de su iglesia, rodeado por las sombras danzantes de figuras que comenzaban a materializarse lentamente a nuestro alrededor. Los mineros no fueron los primeros en descubrir las cavernas bajo el pueblo, me dijo, sus ojos espectrales fijos en los míos. Los habitantes originales de esta región, los zapotecas, conocían perfectamente lo que yacía en las profundidades. Por eso construyeron sobre este lugar un cementerio especial. Una corriente de aire frío recorrió las ruinas y comencé a escuchar más voces susurrando. Venganza, liberación, el precio debe pagarse. Pero no enterraban ahí a cualquiera, continuó el padre. Era un lugar reservado para aquellos que habían practicado la magia más oscura, los nahuales más poderosos, los brujos que habían vendido sus almas por poder. No los enterraban ahí para honrarlos, Gabriel. Los enterraban ahí para mantenerlos dormidos. El aire se volvió aún más espeso, cargado de una electricidad sobrenatural que hacía que mis cabellos se erizaran. Las piedras, los rituales, los símbolos grabados en las paredes de las cavernas, todo estaba diseñado para ser una prisión eterna. Cuando los mineros rompieron los sellos antiguos en 1898, despertaron algo que había estado contenido durante siglos. ¿Qué despertaron exactamente?, pregunté, aunque mi voz salió como un susurro ahogado. Los espíritus de seres que habían vendido sus almas por poder y que durante generaciones habían estado buscando una forma de regresar al mundo de los vivos. En 3 días poseyeron a todos los habitantes del pueblo. Hombres, mujeres, niños, todos se convirtieron en recipientes para esas entidades malignas. Una sonrisa terrible se dibujó en el rostro espectral del padre. Pero los cuerpos humanos no pueden contener ese tipo de poder por mucho tiempo. Se quemaron desde adentro, dejando solo cenizas y terror. ¿Por qué usted pudo escapar?, le pregunté. Porque alguien tenía que quedarse para contar la historia, Gabriel. Alguien tenía que servir como guardián, como advertencia. Mi castigo por haber fallado en proteger a mi rebaño fue quedar atrapado entre mundos, esperando a que alguien viniera a completar el ciclo. ¿Completar el ciclo?, repetí, pero ya sabía, con una certeza terrible, lo que sus palabras significaban. Los espíritus necesitan un ancla en el mundo físico. Gabriel, durante más de un siglo han estado esperando a que alguien con la sensibilidad adecuada llegara hasta aquí. Alguien que pudiera servir como puente entre su realidad y la nuestra. Y entonces pasó algo que aún me despierta gritando por las noches. Las ruinas comenzaron a cambiar a mi alrededor. Las casas colapsadas se alzaron, las piedras se recompusieron, los colores volvieron a las fachadas. Era como presenciar el pasado reconstruyéndose sobre el presente. ¡No!, susurré, pero mi voz se perdió en un coro creciente de voces espectrales. Bienvenido a casa, Gabriel, Dijeron todas las voces al unísono. Has venido a liberarnos, a permitirnos caminar una vez más entre los vivos. Figuras comenzaron a materializarse en las calles ahora restauradas. Hombres y mujeres vestidos con ropa de finales del siglo XIX. Niños que corrían y reían. Comerciantes que pregonaban sus mercancías. Pero había algo terriblemente equivocado en esa escena. Los ojos de todas esas figuras brillaban con la misma luz sobrenatural que había visto en el padre Guadalupe,
y cuando sonreían revelaban dientes que eran demasiado afilados. Durante décadas hemos perfeccionado nuestra técnica, continuó el padre, aunque ahora su voz sonaba diferente, más profunda, cargada de malicia. Cada persona que ha llegado hasta aquí nos ha enseñado algo nuevo sobre el mundo moderno. Jacinto, tu guía, se unió a nosotros hace apenas unas horas. Vi a Jacinto entre la multitud espectral. Sus ojos ahora brillaban con esa luz sobrenatural, y cuando me vio, sonrió con una expresión que jamás había visto en él. Pura malevolencia. ¡No! Grité, y esta vez mi voz resonó por todo el pueblo fantasmal. ¡No voy a permitir que me usen! Corrí hacia lo que parecía ser la salida del pueblo, pero las calles cambiaban constantemente a mi alrededor. Cada vez que creía estar cerca del límite de San Sebastián, me encontraba de vuelta en la plaza central, frente a esa fuente maldita. Las figuras espectrales me rodearon, moviéndose de una manera que ningún ser humano podría igualar. Sus voces se alzaron en una canción que despertó en mí un terror que venía de lo más profundo de mi ser. No puedes escapar, Gabriel. Solo hay una forma de salir de San Sebastián de las Ánimas, convirtiéndote en uno de nosotros. Pero entonces recordé algo que doña Esperanza había mencionado casi de pasada, sobre una advertencia grabada en piedra. Si el padre había logrado grabar algo después de escapar, eso significaba que había una forma de salir. Cerré los ojos y me concentré en cada palabra que la curandera había dicho. Había algo más, algo sobre rituales de protección, sobre las formas antiguas de mantener a raya los espíritus malignos. ¡Copal!, grité de repente. Había traído incienso de copal en mi mochila, siguiendo una tradición que había aprendido en mis viajes. Era usado para limpiar espacios de energías negativas. Las figuras espectrales retrocedieron como si mis palabras las hubieran quemado físicamente. Corrí hacia donde había dejado mi mochila, encendiendo pequeños trozos de copal que llevaba en mi bolsillo. Cada vez que el humo sagrado se elevaba, las figuras retrocedían lo suficiente para permitirme avanzar. Fue entonces cuando apareció ella. El copal sagrado, dijo una voz diferente a todas las demás. Me volví y vi a una mujer anciana, vestida con ropa tradicional zapoteca. A diferencia de las otras figuras, esta no tenía esa luz maligna en los ojos. ¿Quién eres?, le pregunté, manteniendo encendido el copal. Soy Itzel, la última guardiana de los sellos antiguos. Cuando los españoles llegaron, fui yo quien ayudó a adaptar los rituales de protección, pero los mineros no respetaron las advertencias. Las otras figuras espectrales se habían detenido, como si la presencia de Itzel las mantuviera a raya. Estos no son los espíritus de los habitantes de San Sebastián, Gabriel. Los verdaderos habitantes murieron hace mucho, y sus almas encontraron la paz. Estas son las entidades que los mineros liberaron, usando las formas de los muertos para atraer más víctimas. ¿Cómo puedo salir de aquí?, le pregunté desesperadamente. Tienes que devolver los sellos a su lugar, pero para eso necesitas descender a las cavernas donde todo comenzó. Es el único lugar donde los rituales de contención pueden ser renovados. Miré hacia las figuras que nos rodeaban a distancia. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Itzel sonrió, y por primera vez desde mi llegada, esa sonrisa no me llenó de terror. Con la ayuda de quienes realmente habitaron este lugar, los verdaderos muertos han estado esperando más de un siglo para poder descansar en paz. Lo que siguió fue una guerra invisible ante mis ojos, pero cuyos efectos podía sentir claramente. Itzel me guió por calles que cambiaban constantemente, mientras a nuestro alrededor se desarrollaba una batalla entre dos tipos de muertos. Las casas temblaban sin terremotos, el viento soplaba en direcciones imposibles, la temperatura fluctuaba entre el calor sofocante y el frío ártico.
Las figuras con ojos brillantes trataban de acercarse, pero eran rechazadas una y otra vez por fuerzas que no podía ver. Los verdaderos habitantes de San Sebastián, me explicó Itzel, han estado prisioneros en su propio pueblo durante más de un siglo. Tu llegada, y especialmente el copal sagrado que trajiste, les ha dado la fuerza necesaria para luchar. Llegamos a la entrada de la mina, una abertura negra que parecía absorber toda la luz. Las figuras espectrales malignas se reagruparon, rodeándonos en un círculo cada vez más estrecho. Gabriel, gritó el falso padre Guadalupe, si desciendes a esas cavernas nunca podrás salir de sus senos. Solo pueden ser reparados por alguien que esté dispuesto a quedarse como guardián eterno. Itzel me tomó del brazo. No le creas, hay otra forma, pero requiere un sacrificio diferente. Alguien tiene que permanecer para completar el ritual, pero no para toda la eternidad, solo hasta que los sellos estén restaurados. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. 3 días y 3 noches. El mismo tiempo que les tomó a los espíritus malignos tomar control del pueblo. No era realmente una elección. Las cavernas bajo San Sebastián eran más antiguas que cualquier construcción que hubiera visto jamás. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, y el aire estaba cargado de una energía que me erizaba cada cabello del cuerpo. Itzel me guió por pasadizos que parecían extenderse infinitamente. Mi linterna parpadeaba sin razón aparente, pero cuando fallaba, una fosforescencia natural de las paredes tomaba el relevo. Aquí es donde los mineros rompieron el primer sello, me dijo Itzel, deteniéndose frente a una cámara circular cuyas paredes estaban cubiertas de grabados intrincados. En el centro había un pozo que parecía no tener fondo. Estos símbolos son una mezcla de zapoteca y algo mucho más antiguo, le dije, arrodillándome para examinarlos. Los nahuales enterrados aquí habían aprendido secretos de civilizaciones aún más antiguas, secretos que nunca debieron haber sido desenterrados. Desde las profundidades del pozo comencé a escuchar voces, no susurros, sino gritos, lamentos, súplicas de liberación que me helaron la sangre. Esas son las almas de todos los que han llegado aquí a lo largo de los años, me dijo Itzel con tristeza. Jacinto es solo el más reciente. Pude escuchar claramente la voz de Jacinto entre ellas. Gabriel, ayúdanos. Están consumiendo nuestras almas poco a poco. ¿Cómo restauro los sellos?, pregunté. Con tu propia energía vital. Tienes que ofrecer voluntariamente tu fuerza de vida para recargar los símbolos de contención. Pero no estarás solo, continuó Itzel. Hay curanderos, chamanes y sacerdotes de varias tradiciones que han estado trabajando juntos durante décadas, esperando el momento adecuado para actuar. Necesitaban a alguien que pudiera reactivar los sellos desde adentro. ¿Por qué yo? Tu trabajo como antropólogo te ha puesto en contacto con energías espirituales de muchas culturas diferentes. Eres como un conductor perfecto para canalizar el poder necesario. No tenía elección. Me acerqué al círculo de símbolos y extendí mis manos hacia ellos. El momento que los toqué, una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. No era dolor físico. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo drenada gradualmente. Los símbolos comenzaron a brillar con luz dorada. Las voces desde el pozo cambiaron de lamentos a gritos de liberación, y pude sentir cómo las almas prisioneras se elevaban, finalmente libres. Durante 3 días y 3 noches permanecí en esa caverna, canalizando mi energía vital hacia los sellos antiguos. Itzel se quedó conmigo.
contándome historias para mantenerme consciente mientras mi fuerza se desvanecía. Los zapotecas creían que la muerte no era el final, sino una transformación, me decía cuando mi visión comenzaba a volverse borrosa. ¿Me estoy muriendo?, pregunté. Te estás transformando. Es el precio de servir como guardián temporal. En la tercera noche, escuché voces acercándose por los túneles. No eran susurros malignos, sino cantos ceremoniales en varios idiomas. «Han llegado», susurró Itzel, «los verdaderos guardianes espirituales. Tu trabajo está terminado». Un grupo de 12 personas entró en la cámara. Curanderos tradicionales, sacerdotes católicos, un imán, un rabino, un monje budista. Todos portaban objetos sagrados y radiaban una autoridad espiritual que pude sentir incluso en mi estado debilitado. Gabriel Mendoza, dijo uno de los curanderos, tu sacrificio ha sido registrado. Los sellos están estables. Puedes descansar. Desperté en un hospital de Oaxaca 3 días después. Oficialmente, había sufrido una caída en la montaña y había estado inconsciente por trauma craneal. Pero yo sabía la verdad. Jacinto apareció al segundo día completamente normal, sin recuerdo alguno de lo que había pasado. Según él, me había encontrado inconsciente y había ido a buscar ayuda. Fue extraño, licenciado, me dijo. Tuve sueños muy vívidos durante esos días. Soñé que estaba en un pueblo fantasmal, pero al final, una mujer vestida tradicional me decía que era hora de regresar a casa. Cuando me dieron de alta, regresé con doña Esperanza. La encontré con una paz en los ojos que no había estado ahí antes. «Mi hijo», me dijo con una sonrisa, «los susurros han parado. Por primera vez en más de 100 años, las noches en Santiago son completamente silenciosas». Regresé a mi vida normal, pero nada era igual. Durante meses dudé de mi propia cordura. ¿Había sido todo una alucinación? Pero entonces, 6 meses después, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía antigua en sepia que mostraba San Sebastián de las Ánimas, tal como lo había visto. Al reverso, con tinta antigua, había un mensaje. Gracias por permitirnos descansar en paz. Los habitantes de San Sebastián de las Ánimas, 1898-2024. Y firmado, Itzel, guardiana de los sellos. Ahora, cada noche antes de dormir, me pregunto cuántos otros lugares como San Sebastián existen por ahí. ¿Cuántos pueblos perdidos albergan secretos que no estamos preparados para conocer? Y a veces, en las madrugadas más silenciosas, juro que todavía puedo escuchar susurros distantes, voces que me agradecen por haberles dado la paz eterna. Pero también escucho otras voces, voces que me advierten que hay más lugares como ese esperando, más secretos enterrados que algún día alguien inevitablemente desenterrará. La pregunta no es si volverá a pasar. La pregunta es ¿cuándo? Y esta fue nuestra historia. Si te ha gustado, te pedimos un like. Y si te gustan los misterios, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas nuevas historias de misterio y terror, que seguro serán de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo.